Lo que hago es cierro mi cámara para que la transmisión no sea tan lenta, ¿sí? Así que voy a cerrar mi cámara. Bueno, y ahí voy a compartir la pantalla con el Power. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con la unidad 3 de Economía y Política, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, podés activar el micrófono y me consultás o me escribís en el chat y entonces ahí lo leo. La unidad 3 arranca con microeconomía, ¿sí? Nosotros cuando vimos la definición de economía y sobre todo la clasificación, habíamos visto que la economía se puede clasificar desde el punto de vista del estudio de lo que abarca en microeconomía y en macroeconomía, ¿sí? Entonces, la microeconomía decimos que es la parte de la economía que estudia el comportamiento económico de los agentes de manera individual, ¿sí? Entonces se ocupa de ver el comportamiento de los agentes individuales y a raíz de ahí se establecen normas y pautas de comportamiento. Decimos que la microeconomía se propone fundamentalmente analizar desde un punto de vista teórico los mecanismos de formación de precio, partiendo de determinadas hipótesis acerca del comportamiento individual de los consumidores y los empresarios, y centrándose en el estudio de la conjunción de ambos grupos, o sea, de la oferta y la demanda, en un mismo mercado, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el objetivo de la microeconomía, ¿sí? Hacer un análisis a través del comportamiento de los individuos para, digamos, elaborando hipótesis y para tratar de verificar cómo se van desarrollando los fenómenos en los agentes individuales. El origen de la palabra microeconomía proviene de la conjunción de dos vocablos griegos, ¿sí? Del vocablo micros, que su traducción es pequeño, y oikonomía, que es economía, ¿sí? Entonces, básicamente es a ver el análisis de la economía desde el punto de vista individual o más pequeño, ¿sí? Entonces, por eso se estudia el comportamiento de las unidades, tanto de producción como de consumo, pero de manera microeconómica, o sea, de manera reducida, por ejemplo. Entonces, la unidad de producción vendría a ser la empresa y la unidad de consumo la familia. Ahora vamos a ver producción. Nosotros cuando habíamos visto la economía como un proceso económico, ese proceso económico constaba de varias etapas, ¿sí? Y la primera etapa de ese proceso económico era la etapa de producción, que era donde justamente se producían los bienes y servicios, y se transformaba lo que es materia prima o los productos que se obtienen de la tierra, los productos primarios, se transformaban para que producir bienes y servicios que sean aptos para satisfacer necesidades, ¿sí? Por lo tanto, decimos que la producción es el proceso de transformación de la materia prima, ¿sí? Esa es como la definición de producción. Es la empresa la que tiene que decidir qué bienes son los que se va a elaborar y qué medios son los que se va a utilizar para producirlos, ¿sí? También habíamos visto que la empresa, o sea, la empresa tiene un rol muy importante dentro del proceso económico y sobre todo dentro de la producción, porque es la encargada de justamente transformar esa materia prima en bienes y servicios que sean aptos para satisfacer necesidades. Entonces, es la empresa la que va a decidir primero. También cuando habíamos hablado de los grandes interrogantes que se suscitan, digamos, en la economía, veíamos que se tenía que definir qué producir, cómo producir y cuánto producir, ¿sí? Y es la empresa justamente la que toma ese rol y es la que va a decidir qué es lo que se va a producir, en qué cantidad y cómo se lo va a producir, ¿sí? La unidad de consumo, o sea, la familia, demanda los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, ¿sí? Entonces, así como la empresa se encarga de la producción de los bienes y servicios, la familia es la que va a demandar esos bienes y servicios. ¿Y para qué los demanda? Para justamente satisfacer las necesidades.
Justamente en todo, digamos, en toda la materia y sobre todo en la primera parte, siempre se van repitiendo los mismos conceptos porque se van interrelacionando de una u otra manera y siempre básicamente se llega al mismo fin, que es la satisfacción de las necesidades a través del consumo de bienes y servicios. Y justamente los bienes y servicios son producidos por las empresas. Decimos que las encargadas de prever, las empresas son las encargadas de prever dichos bienes y servicios. Entonces, las encargadas de prever dichos bienes y servicios son las unidades de producción, que son las empresas. Entonces, la empresa es la que se va a encargar de prever, es decir, de estudiar y determinar qué es lo que se va a necesitar en el mercado y a raíz de eso va a decidir cuánto producir. La empresa es la encargada de combinar los factores productivos para producir bienes y servicios que después se van a vender en el mercado, ¿sí? Entonces, por lo general, antes de que una empresa decida qué producto se va a producir o qué producto va a lanzar al mercado, detrás de eso hay todo un estudio de qué es lo que se va a necesitar, ¿sí? Entonces se realizan estudios de mercado para ver qué bienes se necesitan en el mercado, o sea, qué bienes se va a poder vender en el mercado a raíz de cuáles son los bienes y servicios que necesitan y que demandan las familias, ¿sí? Porque si no, si se larga a producir un bien que, o sea, sin un estudio previo, sin un análisis de mercado previo, puede ser que no tenga éxito o no logre vender porque justamente en el mercado al cual apuntó no necesita o no va a demandar esos bienes y servicios, ¿sí? Entonces, justamente la empresa es la que va a decidir cómo combinar los factores productivos para producir de la mejor manera los bienes que satisfagan necesidades. Entonces, también las empresas se van a encontrar con el interrogante de cuánto, o sea, a qué precio van a producir y eso va a depender de cuánto les cuesta producir, ¿sí? A qué precio van a vender los bienes y servicios, entonces va a depender de cuánto les cuesta a las empresas producir. Y entonces, ese interrogante va a depender de, por un lado, el precio de los factores productivos y por otro, la forma de realizar la producción. ¿Sí? Porque decimos que va a depender, o sea, cuánto producir depende del precio de los factores productivos, porque los factores productivos son el costo que tiene una empresa al producir. O sea, tanto los bienes los bienes y servicios, o sea, las materias primas que necesita para producirlos, así como también el trabajo que va a necesitar y los demás factores, ¿sí? Entonces, de acuerdo al precio de esos factores productivos va a depender el costo de la producción total y también va a depender de la forma de realizar la producción. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando logre maximizar la producción, o sea, lograr una producción que sea eficiente y eficaz, va a reducir tanto tiempo como costo, ¿sí? Al reducir tiempo, puede producir más en el mismo tiempo o incluso en menor tiempo. Entonces, así también va a estar ahorrando dinero, porque cuanto más se tarda en producir, más gasta una empresa, ¿sí? Entonces, estos dos factores van a ser los que van a condicionar el costo de los bienes. Ahora vamos a hablar de los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Son los elementos que intervienen en el proceso productivo. Y entonces así tenemos, por un lado, el factor tierra, ¿sí? Que también ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero vamos a ahondar un poquito más en los conceptos. El factor tierra abarca tanto la tierra cultivable como la tierra urbana y también los recursos minerales que se pueden extraer de la tierra. Es decir, que el factor tierra no se llama solamente a la tierra en sí, sino a todo lo que se pueda obtener de la tierra. ¿Estamos? A la tierra urbana le llama a los terrenos o a la tierra en sí. La tierra cultivable abarca todo lo que es, digamos, todo lo que se pueda obtener de la tierra o de los recursos naturales. Y la tierra mineral habla también todo lo que se pueda extraer en cuestión de minerales y de todo lo que podemos obtener de la tierra.
Otro de los factores productivos es el trabajo. Y el trabajo abarca no solamente el trabajo físico, sino el trabajo intelectual. El trabajo físico es el esfuerzo que se realiza, el esfuerzo físico que se realiza, digamos, que realiza el hombre para poder transformar la materia prima. Y el trabajo intelectual habla ya de todo lo que, por ejemplo, todo lo que se estudia para poder producir. Es decir, no solamente es el esfuerzo físico, también se cuenta como trabajo el esfuerzo intelectual, ¿sí? El capital intelectual, porque muchas empresas hoy por hoy invierten en investigación y desarrollo para encontrar nuevas formas de producción que reduzcan tiempo y reduzcan esfuerzos. Otro de los factores productivos tenemos el capital, ¿sí? El capital también abarca no solamente el capital físico, sino el capital monetario y el capital tecnológico. El capital físico son todas las maquinarias y todas las herramientas con las que cuenta una empresa para poder producir, ¿sí? Es decir, toda la planta que necesita para poder producir, tanto la fábrica como las maquinarias que hay adentro, que van a ayudar a transformar justamente las materias primas en bienes finales, ¿sí? Bienes aptos para satisfacer necesidades y bienes aptos para consumirse por las personas, ¿sí? El capital monetario es todo el dinero que se necesita para producir, ¿sí? Es todo lo que tiene que invertir el empresario en capital para poder producir los bienes y servicios. Y también después se agregó a la concepción del capital el capital tecnológico, ¿sí? Son todos los avances tecnológicos con los que cuenta una empresa para lograr una mejor producción, para mejorar su producto, ¿sí? Y también, digamos ahí, eso se interrelaciona mucho con el trabajo intelectual, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo para encontrar nuevas formas de producción que sean más eficientes y más eficaces. Y también tenemos como factor productivo la capacidad empresaria, ¿sí? Que el empresario o la empresa justamente es el encargado de combinar todos estos otros factores de la producción para poder producir los bienes y servicios que sean aptos para satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces, digamos, la concepción original de factores productivos teníamos la concepción clásica, el factor tierra, el factor trabajo y el factor capital. Luego se agregó la empresa o el empresario o a la capacidad empresaria como factor de la producción y un factor muy importante porque justamente es el que va a combinar los demás factores para obtener una producción que sea cada vez mejor. Seguimos con los factores productivos. Decimos que la empresa toma decisiones en dos tipos de mercados, ¿sí? Justamente la empresa siempre, o el empresario siempre va a estar tomando decisiones con respecto a la producción, ¿sí? Va a tener que decidir justamente lo que dijimos hoy. ¿Qué producir? O sea, qué bienes y servicios va a ofrecer en el mercado, cómo producir, es decir, cuáles van a ser las técnicas de producción que van a siempre tratar de lograr una producción más eficiente y más eficaz y más económica, sobre todo, en ahorrar costos y mejorar los bienes y servicios. Y cuánto producir, es decir, qué cantidad de bienes va a satisfacer, porque una vez que elige qué producir y cómo producir, tiene que ver cuánto es lo que necesita el mercado, porque si produce de más, va a haber un excedente en el mercado y no va a vender toda su producción. Si produce menos, va a haber una escasez, entonces no va a satisfacer el mercado. Entonces, justamente a través de los análisis de mercado, los estudios de mercado, es justamente donde se ve cuánto o qué cantidad de bienes necesita o debería producir el empresario para satisfacer justamente el mercado. Entonces decíamos que la empresa toma decisiones en dos tipos de mercado. En el mercado de productos, actuando como oferente. Y decimos que como oferente ajusta la producción a la demanda de los clientes. Justamente lo que mencionábamos recién, que a través de los estudios de mercado va a determinar qué cantidad de productos necesita el mercado y en función a eso va a definir cuánto tiene que producir, ¿sí? Entonces, en el mercado de productos actúa como oferente y va justamente a ajustar la producción para satisfacer la demanda.
Y también actúa en el mercado de factores, ¿sí? Y en el mercado de factores, perdón, figura como demandante y compra los factores y los servicios que estos ofrecen, ¿sí? ¿Y quiénes van a ser los que ofrecen estos servicios? Justamente las familias, que son los propietarios de los factores productivos. Entonces, justamente el empresario en el mercado tiene un doble rol. Primero como oferente de bienes y servicios y también como demandante de factores productivos. Decimos que los servicios que prestan los factores productivos se incorporan a los bienes económicos productivos en forma de valor agregado, ¿sí? Entonces, justamente, los factores productivos son los que le dan el valor agregado a la materia prima para transformarlos en bienes y servicios que van a estar aptos para consumirlos en el mercado. El valor agregado decimos que es la diferencia entre el valor de los bienes producidos y el costo de las materias primas y los bienes intermedios que se utilizan para su obtención, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, la materia prima que tiene un determinado costo, ¿sí? Entonces, el bien final obviamente tiene un costo mucho mayor, tiene un precio mucho mayor que el costo en que se incurrió para producirlo. Y justamente esa diferencia entre el precio final y el valor que tenían las materias primas es el valor agregado, ¿sí? Es el plus que le agrega el empresario incorporando a través de los factores productivos o transformando esos bienes con ayuda de los otros factores productivos para que tengan un mayor valor o un valor agregado. ¿Sí? Y también, ¿por qué se da esto? Porque las materias primas por sí solas no satisfacen necesidades, sino que una vez transformadas recién van a estar aptas para consumir y aptas para satisfacer necesidades. Los factores productivos se pueden considerar como una fuente de riqueza en dos sentidos. ¿Por qué decimos que los factores productivos son una fuente de riqueza entonces? Porque son generadores de valor agregados a los ya existentes, justamente generan o agregan valor a las materias primas porque las materias primas por sí solas no satisfacen necesidades. Y también como origen de ingresos a sus propietarios, ¿sí? Porque los propietarios de los factores productivos van a cobrar un precio por esos factores productivos que ofrecen en el mercado de factores, ¿sí? Entonces, justamente, tienen un valor porque agregan valor a los bienes ya existentes y porque les generan ingresos a sus propietarios los factores productivos. Entonces acá vamos a ver el flujo tanto de bienes y servicios como el flujo monetario que existe en la economía, ¿sí? Entonces tenemos por un lado las empresas que son las unidades de producción. Las empresas decíamos que es el primer eslabón, o sea, son las encargadas de desarrollar el primer eslabón en el proceso de producción, ¿sí? Son las denominadas unidades de producción. Tenemos por otro lado las familias, que son las unidades de consumo, ¿sí? Son las que van a demandar los bienes y servicios en el mercado. Tenemos por otro lado el mercado de bienes y servicios, que es donde se intercambian los bienes y servicios que producen las empresas y que demandan las familias. Y tenemos el mercado de factores de la producción. Acá se negocian los factores de la producción que necesitan las empresas para poder producir los bienes y servicios. Entonces decimos que las empresas producen bienes y servicios que los ofrecen en el mercado para las familias que son las que necesitan esos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. A su vez, las familias son las propietarias de los factores de la producción que los ofrecen en el mercado y en ese mercado de factores productivos, el máximo demandante o el principal demandante es la empresa que necesita justamente esos bienes y servicios para producir los bienes y servicios y para transformar las materias primas en bienes y servicios aptos para satisfacer necesidades. Entonces, las familias, ¿qué es lo que ofrecen los factores productivos? El factor trabajo, el factor tierra y el factor capital. Y las empresas que producen bienes y servicios, ¿sí? Entonces, tenemos dos mercados distintos hasta ahí, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción. Esto es lo que se denomina flujo real de bienes y servicios de la economía, ¿sí? Porque tenemos el flujo de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y el flujo de los factores productivos. A su vez,
tenemos o vamos a encontrar el flujo monetario o el flujo financiero, ¿sí? Del mercado. Porque así como se ofrecen los bienes y servicios y los factores de la producción, todos estos tienen su retribución, ¿sí? Que los bienes y servicios, ¿cuál es la retribución? El precio. Las familias pagan un precio en el mercado de bienes por esos bienes y servicios que adquieren, ¿sí? Y a su vez, en el mercado de factores, las empresas pagan salarios, rentas o beneficios a los propietarios de los factores productivos, ¿sí? Entonces, así, el flujo monetario tiene un sentido inverso al flujo de bienes y servicios. Decimos que los factores de producción tienen una demanda derivada. ¿Por qué decimos que tienen una demanda derivada? Porque no se demandan porque son necesarios para obtener bienes y un bien final u otros intermedios. Es decir, que los factores de producción no se necesitan o no se solicitan, no se adquieren por sí solos, sino porque se necesitan para producir bienes y servicios. Porque, por eso decimos que tienen una demanda derivada. No se demandan por sí mismos, sino por los bienes que puedan llegar a producirse con ellos. Entonces, la cantidad demandada a cada precio de un factor para ser empleada en un proceso productivo concreto va a depender de, primero, la cantidad que se desea obtener de ese bien o producto final. Entonces, yo tengo que ver qué bienes y servicios se demandan en el mercado, ¿sí? Entonces, en función a eso, voy a determinar qué cantidad de bienes y servicios tengo que producir, ¿sí? Y al determinar eso, recién voy a saber qué cantidad de factores productivos voy a requerir para producir esa cantidad de bienes y servicios. ¿Está? Por eso le decimos que es derivada. No se necesita un factor productivo. Yo no necesito mano de obra porque sí, necesito la cantidad de mano de obra necesaria para producir una cantidad de X de bienes y servicios. También va a depender del precio de dicho producto final, ¿sí? Es decir, que si el precio del producto final es bajo y no llega ni siquiera a cubrir los costos, ni siquiera me voy a preocupar en producirlo, ¿sí? Porque no voy a estar produciendo a pérdida. También, asimismo, cuando los precios de los bienes y servicios son altos, los productores van a estar más motivados a producirlos porque su margen de rentabilidad va a ser mayor, ¿sí? Y también va a depender la cantidad de los factores productivos que se van a demandar en el mercado, va a depender de la productividad de dichos factores. Aquellos factores productivos que tienen una mayor productividad o una mayor eficacia y eficiencia, obviamente van a ser más caros y van a ser más requeridos, porque si bien se va a pagar mucho más por ellos, los resultados que se van a obtener van a ser mejores, ¿sí? Eso, por ejemplo, lo vemos con respecto a la mano de obra, ¿sí? La mano de obra calificada, se supone que es una mano de obra que tiene mayor productividad, ¿sí? Entonces, justamente ese tipo de mano de obra tiene un mayor valor en el mercado que la mano de obra no calificada, ¿sí? Entonces, es decir, que si yo necesito, por ejemplo, construir una casa, el valor que voy a pagar por los albañiles, que es el trabajo menor calificado en la escala, digamos, va a ser mucho menor al trabajo digamos, al precio que voy a tener que pagar, por ejemplo, por los capataces que van a ser los que van a dirigir la obra. Y así también con los ingenieros y con los arquitectos. ¿Por qué? Porque ellos me brindan un servicio un poco más calificado y se supone que va a ser mucho más productivo porque me van a evitar incurrir en errores a la hora de construir, ¿sí? Y así se da con todos los otros factores, ¿sí? Entonces decimos que los factores de producción se negocian en el mercado de acuerdo a su oferta y su demanda. No solamente los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado tienen oferta y demanda, sino los factores productivos también van a tener oferta y demanda, ¿sí? De esta negociación va a surgir el precio que se paga por esos factores productivos.
Entonces ahora vamos a ver cuáles son los precios que se pagan por esos factores productivos. ¿Sí? Tenemos por un lado el factor tierra. Lo que se paga por el factor tierra se denomina renta, o sea, la retribución que tiene el factor tierra en el mercado, donde se negocia ese factor, es la renta. Es lo que se paga por el uso de la tierra, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito producir algodón y no tengo la tierra necesaria para producirlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a alquilar un campo para producirlo. Y justamente lo que voy a pagar por ese alquiler va a ser una renta, ¿sí? Entonces, la retribución que tiene el factor tierra se denomina renta. Después, el factor trabajo va a depender si el trabajo es en relación de dependencia o si el trabajo es independiente. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre el trabajo en relación de dependencia y el trabajo independiente? Es el riesgo que va a tener el empresario, porque el trabajador independiente es el empresario, ¿sí? Es el que emprende, ¿sí? El que no depende de otro para producir o para prestar su servicio. En cambio, el trabajo en relación de dependencia es el trabajo subordinado, ¿sí? Yo no soy jefe en esa relación de dependencia, sino que estoy subordinado a otra persona que es la que me contrata. ¿Estamos? Entonces, si el trabajo es en relación de dependencia, ¿cuál es el precio que se paga por ese factor productivo? Es un salario, ¿sí? El salario es el sueldo que se va a pagar a los empleados que están bajo mi cargo, ¿sí? Que yo contrato para producir bienes o para prestar un servicio. Y a su vez también tenemos las cargas sociales, también es la retribución. Las cargas sociales son todos aquellos costos en que yo incurro por tener empleados en relación de dependencia, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que pagar aparte del salario por tener personal en relación de dependencia? Tengo que pagar los aportes jubilatorios, tengo que pagar el obra social, tengo que pagar sindicatos, todos esos costos en que yo incurro por tener personal en relación de dependencia son las cargas sociales, ¿sí? Asimismo, cuando el trabajo es independiente, el costo que yo voy a tener por el trabajo independiente son los honorarios, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, cuando contrato a un abogado, hacer un servicio de asesoramiento de un abogado, de un contador, o de cualquier profesional, lo que voy a estar pagando son honorarios por ese servicio que me presta, ¿sí? Y esas personas no están en relación de dependencia conmigo porque no depende de mí. Yo los necesito por un trabajo particular o por un asesoramiento, pero no hay relación de dependencia, ¿sí? Y también lo que se paga por el trabajo independiente pueden ser comisiones, ¿sí? Entonces, ahí no, tampoco hay relación de dependencia. Después tenemos el factor capital. Decimos que el factor capital puede ser capital físico, que era todas las maquinarias y las plantas que se necesitaban para producir, el capital monetario y el capital tecnológico. Entonces, el capital físico, para determinar el precio de ese factor, yo tengo que determinar primero si es un capital durable o no durable, ¿sí? Si el capital es durable, es decir que son todas las inversiones en que yo incurro que van a tener una duración en el tiempo. En cambio, el capital físico no durable son aquellos bienes que se agotan rápidamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el precio que yo voy a pagar por los bienes durables? Son las amortizaciones, ¿sí? Las amortizaciones son el precio que se paga por el desgaste que sufren los bienes y servicios a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, esos son las amortizaciones. En cambio, el capital físico no durable, ¿cuál es el precio que yo pago por ese capital físico no durable? Es el precio. Estos, por ejemplo, son todas las materias primas que yo necesito, que yo compro, que yo adquiero para producir los bienes y servicios. Entonces, lo que yo pago por esas materias primas es el costo en que yo incurro para poder producir los bienes y servicios finales. Con respecto al capital monetario, hay que determinar si el capital monetario es propio o es ajeno. Entonces, el dinero que yo necesito para invertir.
Si el dinero es propio, la retribución que voy a tener por ese capital propio es un resultado, ¿sí? Es el beneficio que va a tener el empresario. Y si el capital monetario yo no lo tengo, yo tengo que recurrir a un capital ajeno, ¿sí? Es decir, tengo que recurrir a otra persona o a otra entidad que me pueda prestar o que me pueda financiar mi proyecto. Entonces, ahí en ese caso, el capital es ajeno, ¿sí? Entonces, ¿y qué se paga por ese capital ajeno? Un interés, ¿sí? Es decir, si yo necesito realizar una determinada inversión en algún momento, yo tengo que recurrir, por ejemplo, a un préstamo bancario, ¿sí? Con el cual voy a financiar mi proyecto de inversión. Entonces, ahí por ese préstamo bancario, ya sea que el dinero se lo pida a un banco o también se lo puedo pedir a cualquier tercero, ¿sí? Voy a pagar un interés por ese uso del capital ajeno, ¿sí? Entonces, el uso del capital ajeno está retribuido por el interés. Y con respecto al capital tecnológico, también hay que definir si el capital tecnológico es propio o es ajeno, ¿sí? Si es propio, ¿qué es lo que me cuesta a mí el capital tecnológico propio? El costo de la investigación. Es decir, todo el gasto en que yo incurro en investigación y desarrollo para digamos, producir nuevos productos o nuevas formas de producción de los productos ya existentes, me van a ayudar a reducir costos y tiempos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a pagar por eso? Es el costo de la investigación. En cambio, si el capital tecnológico es ajeno, el precio que yo voy a pagar, el precio de adquisición, es lo que yo voy a pagar, es el costo en que yo voy a incurrir por ese capital tecnológico ajeno, ¿sí? Es decir, recurro o pago a otras personas que ya realizaron la investigación o que ya son dueñas de una tecnología nueva que a mí me va a permitir reducir costos y tiempo. Ahora vamos a ver los salarios. Así, como vimos en la filmina anterior, que la retribución del trabajo en relación de dependencia se denomina salario, vamos a ver qué es el salario. Decimos que el salario es el conjunto de ingresos económicos que reciben los trabajadores, ya sea en dinero o en especie, por la prestación de un servicio por cuenta ajena, ¿sí? Es decir, es el sueldo que yo les voy a pagar a mis empleados por tenerlos en relación de dependencia y por el trabajo que ellos ponen a disposición de mi empresa o de mi emprendimiento. Decimos que las empresas solo demandarán trabajo cuando les sea rentable, o sea, siempre que ella añada más a sus ingresos que a sus costos, ¿sí? Obviamente un empresario va a producir o tiende a producir siempre que estima que pueda llegar a obtener un beneficio, ¿sí? Ahí recién va a incurrir. Entonces, si ese trabajo que necesita para producir los bienes y servicios que va a ofrecer en el mercado eh, es muy costoso, y le reduce mucho su margen de rentabilidad o de ganancia, o incluso le quita ganancia, no va a demandar el factor productivo trabajo. Ahora vamos a ver qué es la demanda de trabajo. ¿A qué se denomina demanda de trabajo? Decimos que demanda de trabajo es el número de personas que las empresas están dispuestas a contratar a cada nivel de salario. Entonces, en el mercado de trabajo, la demanda de trabajo va a estar dada por las empresas, ¿sí? Que van a demandar los trabajadores o la fuerza de trabajo para producir los bienes y servicios. Decimos que la curva de demanda laboral tiene una pendiente negativa. ¿Por qué la pendiente es negativa? Por lo que si el salario se reduce, los empresarios estarán dispuestos a demandar una mayor cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces, si los salarios de los trabajadores se reduce, se va a demandar cada vez más trabajo. En cambio, cuando el trabajo es más costoso, o sea, cuando los salarios son altos, las empresas no van a demandar tantos trabajadores, ¿sí? Porque si no, su costo se infla demasiado y su rentabilidad se ve reducida. Entonces decimos que la demanda de trabajo va a depender primero, de los salarios, de la productividad y de los precios de los bienes y servicios producidos, ¿sí? Entonces, ¿por qué depende de los salarios? Porque a
digamos, cuanto más altos son los salarios, menor va a ser la cantidad de trabajo que se va a demandar, ¿sí? Por eso decimos que la demanda de trabajo depende de los salarios, por un lado. También depende de la productividad. Aquellos factores productivos que sean más productivos, o sea, que sean más eficientes y eficaces, son más demandados a aquellos factores productivos que no lo son, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los trabajadores que son más calificados o que tienen una productividad mucho mayor, se van a demandar más, independientemente de que su valor o su precio sea un poco mayor, ¿sí? Porque en definitiva la ganancia va a ser mayor. Por más de que el costo sea un poco más alto, la ganancia va a ser mayor porque se va a producir o más cantidad o en menores tiempos, que eso obviamente mejora la rentabilidad del empresario. Y también decimos que va a depender, la demanda de trabajo va a depender de los precios de los bienes y servicios producidos. ¿Por qué? Porque cuanto más altos sean los precios de los bienes finales, mayor va a ser la rentabilidad del empresario, por ende va a demandar más trabajo. Seguimos con los salarios. Decimos que la demanda de mano de obra también depende de la productividad del trabajo, de forma que si el salario es más elevado, puede compensarse con una productividad mayor, ¿sí? Eso es lo que decíamos recién, que por, por un lado, la demanda de trabajo va a depender del precio o de los salarios, ¿sí? Porque cuanto más alto es el salario, menor va a ser la cantidad demandada de trabajo. Pero a su vez, eso se compensa, como dice ahí, con la productividad, porque por más de que un trabajador más productivo sea un poco más alto, la ganancia total, el beneficio del empresario, va a terminar siendo mayor que pagando menos salario por trabajadores que no son productivos, que no son eficaces o eficientes. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el trabajador A y el trabajador B. Y tenemos el salario por día. ¿Cuánto se le paga por día al trabajador A? 27 pesos. ¿Y cuánto se le paga por día al trabajador B? Se le paga 16 pesos. ¿Sí? Entonces, el trabajador B, si bien es más barato, pero el costo es más que la mitad del trabajador A. Y entonces acá vemos también la producción por hora. El trabajador A produce por hora 9 unidades, ¿sí? Y el trabajador B produce por hora 4 unidades, ¿sí? Entonces la producción por hora es 9 para el trabajador A y 4 para el trabajador B. ¿Y cuál es el costo por unidad de producto? Si yo digo que el salario por día es 27 y me produce 9 unidades por hora, si yo hago el cociente entre 27 dividido 9, me da un costo de 3 pesos, ¿sí? Entonces lo que me cuesta producir es 3 pesos. Y el trabajador B, que tiene un salario de 16 pesos por día y produce 4 unidades por hora, el costo por unidad de producto es 4, ¿sí? Si bien acá tengo le pago mucho menos, pero la productividad es mucho menor, ¿sí? Entonces me termina siendo más costoso, ¿sí? Cuando aquellos trabajadores que sean menos productivos terminan siendo más costosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es preferible en muchos casos pagar un salario un poco más alto, pero que los trabajadores sean más productivos, es decir, que produzcan más cantidad por hora, ¿sí? Eso obviamente va a reducir el costo porque se va a llegar más rápido a la cantidad de producto final que se desee producir. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, perfecto. Entonces continuamos con la filmina. Ya queda poquito de la unidad.
Entonces, hasta ahora lo que vimos fue la demanda de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto se va a demandar de trabajo en el mercado? Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, que es la oferta de trabajo. ¿Y qué es la oferta de trabajo? ¿O a qué denominamos oferta de trabajo? Decimos que la oferta de trabajo es el número de personas que están dispuestos a ofrecer su tiempo para realizar un trabajo determinado. ¿Sí? Entonces, así como la demanda de trabajo era la cantidad de personas que iban a necesitar las empresas para poder producir, la oferta de trabajo es la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar. La curva de oferta laboral es ascendente, ya que la disposición de trabajar aumenta conforme aumentan los salarios. Obviamente, cuando en un sector o en un mercado determinado los salarios son más altos, los trabajadores van a querer realizar ese tipo de trabajo que está mejor remunerado, ¿sí? Y entonces decimos que la oferta de trabajo va a estar determinada por el tamaño de la población total, la proporción de edad, la proporción de la población que está en edad de trabajar, ¿sí? Entonces, cuanto más grande es la población, más oferta de trabajo va a haber, ¿sí? Porque hay más cantidad de personas que van a estar dispuestas a trabajar. Entonces, en poblaciones más pequeñas, la oferta de trabajo por ahí es más reducida que en poblaciones más grandes, ¿sí? Y también va a depender de la proporción de la población que está en edad de trabajar. Es decir, que hay que determinar el rango etario o el rango de edades de una población, ¿sí? Porque si es una población que es muy añosa, muy antigua, que hay, la mayoría de las personas son de edad avanzada, ya no están en condiciones de trabajar, ¿sí? Entonces la oferta de trabajo ahí en ese tipo de poblaciones es más reducida, ¿sí? En cambio, cuando la franja etaria de personas que están en edad de trabajar o en su etapa de productividad también se le denomina, es mayor, obviamente va a haber mayor oferta de trabajo porque van a haber mayor cantidad de personas en edad o en condiciones de trabajar. ¿Sí? Eso, por ejemplo, se lleva siempre en los países o en las economías, se lleva mucho estadística de eso, ¿sí? De qué parte de la población es económicamente activa, ¿sí? ¿Qué parte de esa población económicamente activa está en condiciones de trabajar y qué parte de esa población económicamente activa está dispuesta a trabajar, ¿sí? Porque obviamente hay que ver qué cantidad de personas están disponibles y quieren trabajar. Entonces decimos que la oferta de trabajo será mayor en un país conforme aumenta su población total. Entonces, básicamente resume lo que repetíamos hoy. En aquellos países o en aquellas ciudades donde hay mayor cantidad de población, va a haber mayor cantidad de personas que están dispuestas a trabajar, ¿sí? Y eso también hace que cuanto hay mayor cantidad de oferta de trabajo, el salario va a ser menor porque los empresarios van a poder elegir, ¿sí? Eh, También depende, obviamente, de la calidad del trabajo que se realice. Y ahora vamos a ver el equilibrio. El equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Cuándo se logra el equilibrio? Decimos que el mercado de trabajo estará en equilibrio para que el nivel de precios, o sea, para los salarios, en que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, ¿sí? Así como vemos en cualquier mercado de bienes y servicios, el trabajo también tiene su mercado específico. Entonces, ¿cuándo va a estar en equilibrio el mercado de trabajo? Cuando la oferta, es decir, la cantidad de personas que quieren trabajar, es igual a la demanda, es decir, es igual a la cantidad de personas que las empresas necesitan para producir los bienes y servicios. Decimos que si la oferta laboral es mayor a la demanda, se producirá el desempleo. En cambio, si la demanda es mayor a la oferta, habrá falta de mano de obra. Acá, por ejemplo, lo vamos a ver de manera gráfica. Esto sería la representación del mercado de trabajo, ¿sí? P es el precio que se va a pagar por el trabajo, es decir, el salario, ¿sí? Y Q es la cantidad de trabajadores.
Es decir, que se demandan o que se ofrecen de acuerdo a lo que estemos analizando. Ahí vemos la demanda de trabajo, ¿sí? Que decíamos que la demanda de trabajo tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el precio, menor es la cantidad demandada de trabajadores. Cuando el precio va bajando, la cantidad de trabajadores demandada va aumentando, ¿sí? Entonces ahí se ve gráficamente justamente ese fenómeno. Y tenemos también la oferta de trabajo, que la oferta de trabajo es la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar. Fíjense que cuanto mayor es el precio, va aumentando la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar. Y justamente, como dice ahí, el mercado de trabajo va a estar en equilibrio en el punto donde se encuentren la oferta y la demanda de trabajo, ¿sí? En ese punto se va a encontrar el precio de equilibrio del mercado de trabajo, o sea, el salario que hay que pagar por esos trabajadores y también la cantidad de trabajadores necesarios para que no haya ni escasez ni exceso de oferta ni demanda de trabajo, ¿sí? Como mayor a la oferta, habrá falta de mano de obra, que son en estos casos, ¿sí? Cuando la demanda, en este caso, es mayor a la oferta, es decir, que se necesitan mayor cantidad de trabajadores que los que se están ofreciendo. En esos casos hay falta de mano de obra. ¿Se entiende? Básicamente es el comportamiento que se da en todos los mercados, no solamente en el de trabajo. Ahora vamos a ver el caso de la movilidad ocupacional. ¿Qué es la movilidad ocupacional o de qué se trata? Dice, si un empleo requiere una habilidad especial, un nivel educacional muy elevado o un periodo prolongado de formación profesional, a corto plazo la oferta de trabajo para ese empleo no se podrá aumentar de forma apreciable, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, digamos, no se va a poder aumentar el empleo para ese tipo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchos los requisitos necesarios para poder aplicar a ese tipo de trabajo, ¿sí? Un aumento sustancial en los salarios provoca un incremento pequeño en la oferta, ¿sí? Eso también tiene que ver con la elasticidad que tiene esa oferta y esa demanda de trabajo para ese tipo de trabajo. Dice, en cambio, si un empleo no requiere aptitudes ni formación especial y puede aprenderse fácilmente, la oferta será muy sensible a aumentos en los salarios, ¿sí? Entonces, de eso trata la movilidad ocupacional. Aquellos trabajadores que se mudan de una actividad a otra, ¿sí? ¿Y por qué se pueden mover de una actividad a otra o de un tipo de trabajo a otro? Va a depender del salario y también va a depender de las habilidades requeridas para realizar un determinado trabajo. Si es un trabajo donde no se requieren muchas habilidades, va a haber gran oferta de trabajo, ¿sí? Porque en el corto plazo, digamos, los trabajadores no se pueden especializar o no se pueden educar lo suficiente para que la oferta de trabajo se adapte a ese tipo de trabajo, ¿sí? Decimos que a largo plazo la sensibilidad de la oferta ante cambios en los salarios en la mayoría de las ocupaciones es bastante elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente aquellos trabajos donde se requieren ese tipo de habilidades especiales o se requiere mayor capacitación, que obviamente se pagan mucho mejor y a largo plazo los trabajadores pueden capacitarse o pueden especializarse o pueden adquirir ese tipo de habilidades especiales para poder aplicar a ese otro tipo de trabajo donde el salario es mayor. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la movilidad ocupacional, de que los factores productivos, o sea, de los trabajadores básicamente, se puedan llegar a mover de una actividad a otra
de acuerdo a los requisitos, a las especificaciones que se requieren para ese tipo de trabajo y también va a depender del salario que se pague. Si el empleo es peligroso, desagradable o perjudicial para la salud, pocos trabajadores se sentirán inclinados a prestar sus servicios en él, por lo que los salarios tenderán a ser más elevados, ¿sí? Eso se da, por ejemplo, en los denominados trabajos insalubres, ¿sí? Entonces, esos trabajos son mucho mejores pagos, ¿pero por qué? Porque no hay muchas personas dispuestas a realizarlos. Entonces, eso hace que el precio que se pague por esos salarios o por esos trabajadores sea mucho mayor. Hasta ahí vimos todo lo que era la retribución al factor trabajo, ¿sí? Al factor, o sea, cuando veíamos los salarios. Ahora vamos a ver la renta, que ¿qué era la renta? Era la retribución al factor tierra. Decimos que la renta es el precio o la retribución que se paga por la tierra. Refleja el valor de la productividad de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando una tierra, digamos, o los recursos naturales, o por ejemplo, el terreno o la ubicación del inmueble o del predio, sea mejor, cuanto más productiva sea esa tierra, mayor va a ser el precio que se tenga que pagar por la misma, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, una tierra para producir algodón en el sur o en algún lugar inhóspito que el de nuestra provincia, que justamente tiene las condiciones climáticas más adecuadas para desarrollar ese cultivo. ¿Sí? Entonces, cuanto más específica o más productiva pueda llegar a ser la tierra para producir algún determinado bien, mayor va a ser el valor que se tenga que pagar por eso. Decimos que la cantidad disponible de tierra puede considerarse aproximadamente constante. Eso también hace que el valor de la tierra sea alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el corto plazo, digamos básicamente, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, no se puede aumentar la capacidad de la tierra, ¿sí? No se puede, digamos, agrandar la cantidad de tierra que tiene el planeta. Básicamente por eso decimos que la oferta de tierra o la cantidad disponible de tierra siempre es constante. En el corto plazo es posible obtener de ella un flujo constante de producción sin que se reduzca la cantidad disponible de dicho factor, ¿sí? Entonces, en el corto plazo sí se puede obtener una cantidad de producción bastante elevado. La oferta de tierra decimos que es fija y el precio del ingreso viene determinado exclusivamente por la demanda, ¿sí? Entonces, ¿por qué es fija la oferta de tierra? Porque uno no puede, digamos, agregarle al planeta, digamos, mayor superficie de tierra cultivable, ¿sí? Entonces, justamente va a depender del valor de la tierra, va a depender de la demanda. ¿Y por qué va a depender de la demanda? Porque la tierra, por ejemplo, va, digamos, se va a demandar más cuando se quiera producir algo en particular, ¿sí? Por ejemplo, si se pone de moda la soja, entonces obviamente se va a pagar mucho más por los campos que se arrienden para soja que para algodón. ¿Por qué? Porque va a dar mayor rentabilidad, ¿sí? Y obviamente los propietarios de esos factores van a rentarlos o van a alquilarlos a aquellos que paguen un precio mayor, porque les va a generar una mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la oferta de tierra es fija y el precio de la misma va a estar determinado por la demanda. Decimos, pero la oferta de tierra para un uso concreto no es fija, porque la oferta de tierra dedicada a la producción de un producto se puede ampliar, reduciendo la cantidad de tierra destinada a otros cultivos, ¿sí? Entonces, como decíamos, no se puede agregar más tierra al planeta, es decir, ahí decimos que la oferta de tierra es fija, pero lo que se pueden hacer es migrar los usos de la tierra. Entonces, por ejemplo, si antes la tierra se ocupaba para ganadería, porque era lo que más rentabilidad daba, después, con el aumento del precio de otros productos, como por ejemplo la soja, ¿sí? Hace que
disminuya la oferta de tierra para la ganadería y aumente para la agricultura y específicamente para ese producto que le va a generar una mayor rentabilidad a sus propietarios. Y ahora vamos a ver el interés. Entonces, decíamos que el salario era la retribución para el factor trabajo, así como la renta era la retribución para el factor tierra. El interés era la retribución por el capital, ¿sí? Decimos, el interés es el precio o retribución del factor capital. Es el pago por los servicios de capital, o más concretamente es el precio de un préstamo, ¿sí? En el caso de que ese capital sea ajeno, ¿sí? Porque si es propio, lo que vamos a obtener por el uso de ese capital propio va a ser un beneficio. Los que disponen de dinero en efectivo tienen la posibilidad de consumir en la medida que lo desean. Si deciden prestarlo, posponen su consumo presente, por lo que pedirán algún tipo de compensación por ese sacrificio, ¿sí? Eso veíamos cuando veíamos el ahorro, ¿sí? ¿Y qué significaba el ahorro? Era sacrificar el consumo presente para aumentar la capacidad de consumo en el futuro, ¿sí? Y justamente, si las personas tienen un excedente de dinero, pueden con ese dinero o consumirlo, gastarlo, o pueden invertirlo, pueden darlo, digamos, pueden llevarlo al banco para realizar una determinada inversión. ¿Y qué hace el banco con ese dinero? Lo presta a otras personas que necesitan dinero para poder invertir en y producir bienes y servicios. Entonces, esas personas que tomen ese dinero prestado pagan un interés por ello. Y ese interés justamente cuando aumenta, las personas van a estar más motivadas a ahorrar, ¿sí? El interés brinda la oportunidad de niveles superiores de consumo en el futuro. Justamente ¿por qué? Porque si yo tengo 1.000 pesos de ingreso y gasto en consumo 700, me van a sobrar 300, ¿sí? Esos 300 puedo elegir consumirlo ahora, gastarlo ahora, o puedo prestarlo, o sea, invertirlo, llevarlo al banco para en un futuro tener un poco más de dinero. O sea, esos 300 que yo ahorro ahora, ¿sí? En el futuro obviamente se va a incrementar porque me va a dar un interés, ¿sí? Y con ese interés se va incrementando la capacidad de consumo en el futuro. Por lo tanto, la tasa de interés puede considerarse como una medida de las preferencias, ¿sí? Cuanto mayor es la tasa de interés, mayor va a estar motivada la gente a invertir o a prestar su dinero porque en el futuro van a obtener una rentabilidad un poco mayor. La tasa de interés decimos que también puede variar, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Del riesgo de la operación, de la garantía que se ofrece y del periodo de tiempo del préstamo, ¿sí? ¿Por qué va a depender de la tasa de interés del riesgo de la operación? Porque cuanto más riesgosa es la operación, más probabilidades hay de que no se devuelva, ¿sí? De que el dinero en que se invierta, el negocio en que se invierta vaya mal, entonces la posibilidad de devolver ese dinero que tiene la persona que lo toma es menor, ¿sí? Hay altas probabilidades de que no lo devuelva. Por eso, entonces, la tasa de interés en negocios riesgosos es más alta. También va a depender de la garantía que se ofrece. ¿Por qué? Porque si yo tomo un préstamo sin garantía, entonces no tengo cómo respaldar en caso de que no lo pueda devolver. Obviamente, en ese caso, los intereses son más altos. En cambio, si respaldo con algún tipo de garantía, ya sea una garantía prendaria o una garantía hipotecaria, tengo como respaldar de que si yo no puedo devolver el dinero que tomé como préstamo, me pueden ejecutar esa garantía, ¿sí? En ese caso, el banco o los tomadores o los que prestan ese dinero van a estar cubiertos, entonces el interés va a ser más bajo. Y también va a depender del periodo del tiempo del préstamo. Si el préstamo es a corto plazo, la tasa de interés es menor, porque si es a largo plazo, las personas van a tener inmovilizado por mucho tiempo su capital o su dinero y por ende van a pretender que la rentabilidad que cobren o que se les pague sea mayor, porque mayor va a ser el tiempo que van a resignar esa posibilidad de aumentar el consumo.
¿sí? Bueno, hasta ahí terminamos con la unidad 3, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta que haya quedado? Ok. Bueno, la clase que viene vamos a ver la unidad 4, ¿ya? Y el examen entra hasta la unidad 4, ¿sí? No sé si sabes cómo es la modalidad de evaluación, cómo se regulariza la materia y cómo después se rinde el final. Sí, por lo general es múltiple choice. Te puede llegar a tocar alguna pregunta a desarrollar, ¿sí? Que entra la unidad 1 a la unidad 4, ¿sí? Entonces nos falta la última unidad de lo que toman en el parcial. Una vez que apruebes ese múltiple choice o ese examen parcial, que puede tener alguna pregunta a desarrollar, quedas en calidad regular. Y luego, una vez que regularices la materia, estás en condiciones de rendir el final. En el final sí entra todo el programa, ¿sí? Básicamente, también en el final suele ser como múltiple choice o también algunas preguntas a desarrollar y preguntas de interpretación. ¿Está? Bueno, cualquier duda, no sé si llegaste a acceder a las clases anteriores. Ah, ok, perfecto, ¿sí? Está. Si no, están en el canal de YouTube de la facultad, ahí también las puedes ver. Y cualquier duda o consulta que tengas con cualquier tema, me consultas. ¿Está? Bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes que viene. Ahí te tengo la grabación.